Gálatas 1. Salutación. Versículo 1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. La fuente de la autoridad. El versículo de saludo de la epístola a los Gálatas es una declaración fundamental de dónde proviene la autoridad de Pablo para predicar. 1. El rechazo a la autoridad humana. Pablo comienza estableciendo que su apostolado, ser un mensajero o enviado, no depende de fuentes humanas, no de hombres ni por hombre. Esta es la negación de la validación externa. Pablo rechaza cualquier idea de que su llamado provenga de la aprobación de una institución, un concilio o una persona en particular. En el contexto de Gálatas, esto confrontaba directamente a los falsos maestros, judaizantes, que intentaban desautorizar a Pablo argumentando que no había sido comisionado por los apóstoles originales en Jerusalén. La fe no debe basarse en la aprobación, el rito o la jerarquía establecida por personas, ya que cualquier sistema que requiera un mediador humano exclusivo corre el riesgo de caer en la idolatría externa. 2. La fuente de la autoridad. Cristo y Dios Padre. La única fuente de la autoridad de Pablo es divina, sino por Jesucristo y por Dios el Padre. Pablo conecta su mensaje directamente con la deidad. Su canal de autoridad es puro y no contaminado por intereses o filtros humanos. Pablo establece que la única autoridad verdadera es aquella que viene de la resurrección y transformación divina. Esto subraya que la fe no es un mero conocimiento transmitido por la tradición humana, sino una experiencia de poder transformador que solo puede ser dada por Dios. La transformación de Pablo. El cambio de Saulo, el perseguidor de la ley externa, a Pablo, el apóstol, simboliza una profunda transformación de la conciencia, que solo puede venir por intervención directa de Dios. 3. El sello de la resurrección como validación. La autoridad de Pablo se sella con el acto más grande del poder divino, que lo resucitó de los muertos. La resurrección es la demostración máxima del poder y la soberanía de Dios sobre la muerte. Al vincular su apostolado a este evento, Pablo afirma que su misión está conectada con el poder de la vida nueva y la victoria final sobre la limitación y la desesperanza. La fe, por lo tanto, se conecta con una experiencia de poder transformador que otorga vida. Versículo 2. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Este breve pasaje es esencial para entender la naturaleza de la autoridad de Pablo y la comunidad a la que se dirige. 1. La unidad del fundamento, los hermanos. Pablo incluye a todos los hermanos que están conmigo para elevar su autoridad más allá de lo individual, situándola en el contexto de una comunidad de fe unificada. El concepto hebreo para hermano es ach, y denota una conexión profunda que va más allá del parentesco biológico basada en un pacto común, la fe. La inclusión de estos hermanos subraya que el testimonio de Pablo no es solitario, sino apoyado por una comunidad de pacto. Este concepto de hermandad es fundamental para la unidad del pueblo de Dios. Un ejemplo de esta unidad se encuentra en el Salmo 133:1, que celebra cuán bueno es que los hermanos habiten juntos en armonía. 2. La asamblea del campo, las iglesias. Pablo se dirige a las iglesias de Galacia. La palabra griega eklesia, iglesia, es la traducción del término hebreo kahal, que significa asamblea o congregación. La kahal era el término utilizado para la asamblea de Israel, especialmente la que se reunió en el Sinaí para recibir la ley. Al usar ecclesiae en plural, iglesias, Pablo subraya que la manifestación del pueblo de Dios no está centralizada en una única sede, sino en cada asamblea local. El hecho de que el problema del legalismo haya infectado a múltiples asambleas, iglesias de Galacia, indica que el ataque contra el Evangelio de la Gracia fue sistémico. En síntesis, al invocar a todos los hermanos y dirigirse a las iglesias de Galacia, Pablo establece dos principios esenciales. 1. Validación por la comunidad.
Su mensaje se sostiene en el apoyo de una comunidad de conciencia, H, que ha experimentado la misma verdad, desmantelando la idea de que su evangelio era una opinión aislada. Advertencia a la asamblea. La Iglesia debe recordar su propósito fundamental: escuchar la voz de Dios, la gracia, y no volver a la mentalidad de la esclavitud ritual o la justicia por obras. La unidad de la fe debe ser el fundamento que contrarresta la división y el legalismo. El enemigo utiliza la forma de la asamblea para imponer la esclavitud de la regla y la jerarquía humana, transformando el cajal de un lugar de escucha a un lugar de coacción. La victoria exige la lealtad a la asamblea basada en la gracia, punto 3, no a la asamblea basada en el dogma de la carne. Ejecuta la unidad. El guerrero que se aísla ha aceptado la derrota antes de recibir la orden. La fuerza reside en la suma total de los que han experimentado la resurrección. Timoteo 1, versículo 3. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Este saludo no es casual, es una mezcla intencional que une la sabiduría del Antiguo Testamento con el poder de la nueva revelación, funcionando como un antídoto teológico directo contra la enseñanza legalista. Y la fusión de los pilares, gracia y paz. El apóstol Pablo está fusionando el saludo tradicional del mundo griego con el saludo fundamental del mundo hebreo, pero con un nuevo significado: paz. En hebreo, Shalom es mucho más que la ausencia de guerra. Implica integridad, totalidad, bienestar, prosperidad y plenitud. Es el estado de estar en pacto correcto con Dios. La promesa del Antiguo Testamento, la paz, es la meta prometida de la redención, ligada directamente al Mesías. Isaías 9:6 lo llama el príncipe de paz, Sar Shalom. Tobé, la nueva revelación, gracia, charis. El término griego charis es el elemento que enciende y da poder a ese shalom. Charis, gracia, significa favor inmerecido, bondad o influencia divina. Es la influencia divina, Shefá, que desciende sin requerir la obra humana, la ley o el rito, la raíz del Antiguo Testamento. El concepto de favor inmerecido se remonta al hebreo, chen, como cuando Noé halló chen ante los ojos de Dios. Génesis 6:8. Segundo, la estrategia teológica, gracia antes que paz. Al colocar gracia antes de paz, Pablo invierte deliberadamente el orden de prioridades que la enseñanza legalista, cizaña, quería imponer. Para la cizaña, la ley, la paz, shalom, viene por la obediencia, el esfuerzo humano, las obras. Para el Evangelio, gracia, la paz, shalom, viene por el poder divino, el Espíritu. El argumento de Gálatas. El legalismo promete shalom condicional. Si te circuncidas, si cumples las reglas, entonces tendrás paz con Dios. El antídoto de Pablo. Pablo establece que el verdadero shalom, la plenitud de la conciencia y la integridad, solo puede ser el fruto de la gracia, el favor inmerecido, y ambos provienen de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Conexión profética. La base de la relación es el favor inmerecido, gracia, cuyo fruto es la integridad y el bienestar, paz, y la fuente es Jesucristo, príncipe de paz. La gracia es el medio, la paz es el resultado. 13. Aplicación a la conciencia. El saludo de Pablo es un mandato para la mente. Identificación. El legalismo, cizaña, intenta imponer una deuda, haciendo creer a la persona que debe ganar la paz a través del esfuerzo o la perfección. Gracia es libertad. La gracia expulsa el pensamiento de la autojustificación, el esfuerzo legalista y la culpa paralizante. La paz es un regalo que fluye de la gracia, no una recompensa merecida. Gálatas 1:4. El sacrificio de redención y la liberación del siglo malo. El versículo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Este pasaje es la piedra angular del Evangelio de Pablo,
ya que define la obra de Jesucristo en términos de sacrificio y rescate de la limitación temporal. Pablo resume la obra de Cristo utilizando conceptos que tienen su raíz en el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento. 1. Sacrificio y expiación. Y el término por nuestros pecados se conecta con el hebreo chata, que significa errar el blanco o desviarse del camino. En la conciencia, esto representa una desviación de la visión divina. El acto de que se dio a sí mismo se relaciona con dos conceptos hebreos fundamentales: Corban y Kafar. Kafar significa expiar o cubrir, pero Corban significa acercar. Por lo tanto, el acto de entrega de Jesús es el sacrificio de expiación definitivo, el Corban final, cuyo propósito es restaurar la conexión rota entre la persona y Dios. Este sacrificio fue el cumplimiento perfecto de la voluntad ratzón de Dios, lo que se alinea con la profecía del siervo sufriente en Isaías 53:10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. 2. La liberación del presente. Siglo malo. El propósito directo del sacrificio de Cristo fue la liberación de una realidad temporal y limitante. La frase para librarnos, lutrosetai, se relaciona con el hebreo pada o gaal. Ambos significan pagar un rescate o liberar. Es un acto de rescate total y personal. El rescate es de el presente siglo malo, que en hebreo se conoce como olam hazé. Se le llama malo, no por su composición material, sino porque está en un estado de ocultamiento de la luz divina. La raíz, okum, significa ocultar. Es un sistema de dominio y limitación. El fundamento histórico de esta liberación es el Éxodo, donde la liberación de Israel de Egipto, Mitzrayim, se convierte en el arquetipo de la esclavitud mental. Al ser librados del Olam Hazé, los creyentes son transferidos al dominio del mundo venidero, Olam Haba, cuya realidad debe influir en su mente. 3. El antídoto contra el engaño legalista. Gálatas 1:4 anula las principales tácticas del legalismo, la cizaña, que buscan invalidar la suficiencia del sacrificio. 1. Ataque a la sustitución. La cizaña intenta declarar el sacrificio de Cristo insuficiente, exigiendo que la persona complete la liberación a través de la observancia de ritos o reglas dietéticas. El antídoto. La liberación es total y se logra solo por el sacrificio divino, no por el esfuerzo humano en obedecer la ley. La exigencia de añadir obras va en contra de la voluntad de Dios, quien prefiere la gracia, Gesed, antes que cualquier ofrenda ritual. Gálatas 1:5. La doxología de la soberanía. El versículo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este breve versículo es una declaración teológica y un reconocimiento solemne que sella la autoridad total y eterna de Dios y Jesucristo, declarados como la única fuente de autoridad, gracia, paz y redención en los versículos anteriores. La naturaleza de la gloria, doxa. La palabra gloria en griego es doxa, que se conecta directamente con el concepto hebreo, kabod, gloria. Este término implica peso, majestad, honor o la manifestación visible y pesada de la esencia de Dios. Significado teológico. Después de declarar que el sacrificio de Cristo es tan completo que logra la liberación definitiva, Pablo concluye que toda la dignidad y el honor, kabod, por esa obra de redención le pertenecen exclusivamente a Dios. Este acto desarma la raíz del orgullo humano, pues el sacrificio de Cristo es tan completo que toda la kabod generada por la redención le pertenece solo a Él. 2. La afirmación del dominio eterno. La doxología enfatiza que el dominio de Dios es ilimitado en el tiempo. Por los siglos de los siglos, esta expresión es el equivalente de la fórmula hebrea, Lolam Vaed,
que significa por siempre y para siempre, o eternidad. Contraste de siglos. El uso del concepto olam, siglo, en este contexto, contrasta con el presente siglo malo, olam hase, mencionado en el versículo anterior. Pablo establece que la gloria de Dios opera en la esfera de la eternidad, olam baed, fuera del alcance del legalismo temporal, mientras que la gloria humana ganada por las obras es temporal y se desvanece con el olam hase. 3. El sello del acuerdo. Amén. La palabra amén no es solo una exclamación, proviene de la raíz hebrea, amán, que significa ser firme, estable o fiel. Se utiliza como un sello formal que confirma una verdad o una oración, significando que así sea o es verdad. De esta misma raíz derivan los conceptos de fe, emuna, y verdad, emet. En el contexto de Gálatas 1:5, el amén sella la declaración de que toda la gloria, kabot, le pertenece a Dios por su obra de redención por los siglos de los siglos. La suma de la soberanía. El valor numérico del amén es 91. Este valor es significativo porque es la suma de los dos nombres de Dios que gobiernan el universo, Iba, Yahweh, y Adonai, 26 más 65 suman 91. Al decir amén, el creyente invoca la totalidad de la soberanía de Dios para sellar la verdad. 4. Doxología como antídoto. Este versículo es el antídoto final contra la mentalidad legalista de la cizaña. El reconocimiento de la soberanía total de Dios anula cualquier intento de la persona de atribuirse mérito por la salvación, garantizando la fidelidad a la gracia. Y te dejo para finalizar esta intro con Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Amén.